tenía el virus. Ahora, en estos recién fallecidos, los brasileños mandaron el cerebro a que lo estudiaran en Europa y ahí se percataron de la presencia del tejido, en el tejido cerebral de este virus. Entonces dijeron, hay una correlación directa entre el virus que está alojado en el cerebro y la microcefalia. Las referencias están acá. Ahora, ustedes pueden, mediante esta lámina del primero de medicina, determinar por qué vía entra de la placenta al feto el virus. Pueden hacerlo. Ustedes han llevado anatomía y embriología, entonces saben que la arteria umbilical, ¿no?, lleva sangre venosa del feto a la placenta y que la vena umbilical es la que lleva sangre arterial al feto. Entonces, mediante la vena umbilical puede transmitirse el virus al feto que está creciendo dentro del útero. Entonces, esta es una lámina que trata de ilustrar lo peligroso que puede ser el Aedes, dando origen a la simultaneidad de infecciones virales. Entonces, un mismo paciente puede tener agrandamientos de ganglios linfáticos que de seguro hace que pensar que tiene dengue, ¿no? Tiene náuseas y vómitos, esto va para dengue. Erupciones cutáneas, esto va para Zika, ¿no? Puede tener cansancio, eso va para dengue, Zika o chikungunya, los tres. Dolores musculares y articulares, esto va para Zika. Perdón, para chikungunya. Conjuntivitis no bacteriana, esto va para Zika. Dolor de cabeza y fiebre, esto va para los tres, ¿no? Entonces, uno conociendo algo de del cuadro de los que le he dado modificado, puede identificar clínicamente por dónde está el asunto, ¿no? Ahora, en aquel entonces de la conferencia, eh, les decía yo, bueno, señora, si la ecografía de su hijito tiene entre 34 a 37 centímetros, no se preocupe, su hijito está normal. Pero si tenía menos de 33 centímetros, le decía, señora, probablemente su hijito tenga microcefalia y usted adquirió el virus de Zika. No, me dice, pero yo tuve un proceso hace algunos meses que se me puso el ojo rojo y me comenzó a salir un rash en la piel. Entonces, es posiblemente que haya tenido Zika y que estemos ante la consecuencia de ese virus. Pero es un craso error involuntario que uno cometía en ese tiempo, porque todavía no sabía que en un perímetro cefálico normal puede estar alojado el virus y que después de nacido el paciente va teniendo sintomatología, ¿no? Una conducta por daño del sistema nervioso central progresivo alterada, ¿no? Pero lo grosero era la microcefalia, porque habían ecografías 3D, 4D. Y con respecto al parto también, si detectábamos una microcefalia, entonces le decimos a la señora que ya había tenido hijos normales, señora, su trabajo de parto va a ser rápido, porque la cabecita de su hijo es pequeña. Entonces, para evitar que esté dando a luz en el carro, en el baño, etcétera, ¿no? Le advertíamos, le decíamos. Entonces, pero si era una primeriza,
y tenía microcefalia, le decíamos señorita o señora, es su primer bebé, sí. Entonces su trabajo de parto no va a durar 24 horas, quizás dure 6 o 12, va a tener usted un poquito de cuidado, porque como tiene la cabecita pequeña, va a encajar rápido y va a salir rápido ese bebito. Entonces uno midiendo el diámetro fetal, mira también la posición del bebé, si encaja o no encaja. Para eso sirve la ecografía. Lo mismo, ya luego de los estudios que se realizaron en Europa, entonces eh, el tamaño del cerebro ya no tenía interés porque puede tener un tamaño normal, pero tener el virus adentro, ¿no? ¿Cómo se determinaba después de que nacía? Que podía hacer una punción lumbar, ¿no? O también estudios de tipo inmunológicos. Si nacía con microcefalia, era evidente que probablemente tenía Zika en 98% de posibilidades. Así que este es el drama de una mujer que puede tener la enfermedad, que aparentemente no tiene muchos síntomas, salvo una conjuntivitis bacteriana, un rash, pero que este virus, cuando atraviesa la placenta y va a alimentar a este fetito, puede transmitirle y hacer microcefalia, que es lo que al fin y al cabo tiene interés académico e interés médico, ¿no? Y por supuesto, si es hombre, hace el Guillain-Barré. Entonces, eh, en Brasil, que comenzaron a notar en su centro de salud, que allá le llaman Centro Nacional de Enlaces, como el Instituto Nacional de Salud en Lima, entonces notificó, dice, un incremento inusual de recién nacidos con microcefalia, ¿no? Entonces, hasta la cuarta semana epidemiológica del 2016, se registraron, dice, 4.783 casos, de los cuales 76% permanecían en investigación en fase exploratoria, ¿ya? Y retrocediendo sus estadísticas, los brasileños ya veían que desde 2016 tenían casos de microcefalia. Entre 2016 y 2014 lograron encontrar 163 casos de microcefalia. Eso hace pensar que nosotros debemos de tener un sistema de historia clínica bueno para hacer estudios retrospectivos cuando queremos hacer estudio de nueva enfermedad, ¿no? Entonces, eso es cuestión de política de salud. Entonces, las investigaciones demostraron claramente que la presencia del virus en el cerebro causaba los síntomas, causaba la microcefalia, ¿no? Que era este Aedes el que transmitía el virus, que tenían diferentes síntomas que pueden incluir, ¿no? También infecciones por dengue o por chikungunya, ¿no? De que la diferencia entre una cabeza de un microcefálico y un normocefálico no era, digamos, una evaluación de que el normocefálico no tenía el virus, ¿no? Los estudios demostraron que puede tener el virus si la madre se ha infectado en época de gestación. Y el otro gran síndrome que uno tiene que tener en cuenta es el Guillain-Barré. En la Polinesia Francesa, como le digo, donde hay surfing, durante un brote de virus de Zika, 74 pacientes habían presentado síndrome neurológico, ¿no? De los cuales 42 fueron clasificados como síndrome de Guillain-Barré.
O sea, tenían una parálisis ascendente. En Brasil, en julio del 2015, se informó también de pacientes con síndrome neurológico, hombres que tenían una historia reciente de Zika en el estado de Bahía. Se identificaron 76 pacientes con síndrome neurológico, de los cuales 42 de estos 76 fueron confirmados por síndrome de Guillain-Barré. Es decir, le hicieron la punción lumbar, detectaron el aumento de proteínas en líquido cefalorraquídeo, ¿no? En El Salvador ocurrió un caso muy semejante. En enero de 2016 se informaron casos inusuales de síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Con 14 casos de 169 casos de Zika. Sin embargo, en enero del 2016 registraron 46 casos más de síndrome de Guillain-Barré. Aquí hay un gráfico que pueden utilizar el causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo casos en amarillo de síndrome de Zika o infección viral por Zika. Y estas barras hablan de Guillain-Barré. Si yo uno los puntos, me sale un gráfico muy semejante al amarillo, pero en tamaño más pequeño, lo cual indica que esta enfermedad tiene relación con el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, con una gráfica se puede identificar la causa Zika, el efecto Guillain-Barré. Y el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome que se conoce mucho tiempo atrás. Esta lámina de Netter habla de que ya por los años 40, los años de 1930, cuando no habían fotoclínicas, Netter, que fue un gran dibujante, ¿no?, describía el síndrome de Guillain-Barré en estas famosas diapositivas, pero hechas a mano. Estas no son fotos. Entonces, en aquel tiempo decían que el síndrome de Guillain-Barré era un trastorno autoinmunitario, que hoy se sabe que es así, ¿no? Y se desconoce qué lo desencadena. Hoy se sabe que lo desencadenan bacterias y virus, que el virus se podría presentar entre los 30 y 50 años. Ahora se sabe que es así porque es la etapa más productiva, y que a menudo se presentaba después de una infección menor pulmonar, gastrointestinal. Ahora se sabe que es así. Entonces, entonces se sabe que este síndrome es una enfermedad aguda del sistema nervioso central que afecta a raíces espinales, ¿no?, o nervios periféricos, ¿no?, y ocasionalmente a los pares craneales, a los nervios craneales. Cuando afecta directamente a los pares craneales es la variante de Miller-Fisher, ¿no? Y cuando afecta a los nervios periféricos es el clásico Guillain-Barré. Entonces, esto está relacionado ¿a qué? ¿No? A trastornos autoinmunitarios, ¿no?, que parte de estos, ¿no?, al descomponerse o la inmunidad, atacar el virus del Zika, influencia, enfermedades gastrointestinales, como el Campylobacter o el Mycoplasma, en neumonías. Parte de estos antígenos, ¿no?, son confundidos en los axones de las neuronas. Entonces, el, la inmunidad ataca estos axones, y para hacer una semejanza es como si ustedes tuvieran un cable de luz y ustedes pelan el plástico. Bueno, ese efecto tiene la inmunidad, ¿no?
en el axón, pela la mielina del axón, entonces la respuesta de un impulso motor, ¿no? No sube y el cerebro no puede ejecutar movimientos. Entonces, como afecta la vaina de mielina, se produce la debilidad muscular, cuanto es variante de Miller-Fisher o es una radiculopatía ascendente, van a tener que necesitar respiradores y tratamiento lavando eh, sacando el plasma de estos pacientes con anticuerpos para que puedan sobrevivir, porque si no, van a tener problemas para respirar. Entonces, la desminerización hace que el individuo no pueda respirar correctamente, no pueda ejecutar movimientos del sitio de la lesión para abajo. Y es que la degeneración axonal que se produce por la inmunidad, ¿no? Ocurre como un fenómeno secundario. Evidentemente ya pasó la infección, pero ocurre como un fenómeno secundario. Y esto se puede estudiar mediante la activación de interleuquina 6 en suelos elevados, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral y presencia de anticuerpos antigangliósidos, justamente anticuerpos contra la mielina, ¿no? Entonces, el reconocimiento de la infección, reconocimiento del antígeno por el macrófago, activa la inmunidad celular, o sea, los linfocitos T citotóxicos, y activa la inmunidad humoral, o sea, los linfocitos B que se transforman en células plasmáticas y comienzan a producir anticuerpos. Entonces, una vez activado el sistema inmunológico, los linfocitos T logran cruzar la barrera hematoencefálica, hematoneural, y logran atacar los nervios que tienen algún parecido con los tejidos de los virus destruidos. Entonces, vierten sus citoquinas, sus quimioquinas, sus metaloproteasas, entonces destruyen la mielina del nervio y lo dejan así, como cable pelado, como le decía, y esta ausencia de mielina hace que el estímulo nervioso periférico no pase hacia el sistema nervioso central y ejecute movimientos. Entonces la interrupción de un nervio espinal estimulado hacia la zona de las neuronas centrales hace que no respondan, ¿no? Cuando estos nervios espinales, los nervios craneales son muy comprometidos, entonces el individuo entra en insuficiencia respiratoria, tienen que ir a máquinas de presión positiva. Dime, ¿ustedes tienen alguna actividad a la una? Sí, doctor. Tenemos con el doctor Alejos el primer seminario. ¿Él tiene seminario o él dicta clases teóricas? Eh, Tenía el día de hoy el primer seminario. Ya, pero ustedes tienen que tener un poco de cuidado porque él está programado para clases teóricas, no para seminario. O sea, él Oye, tiene que enseñar. sí, doctor, también dicta. También va a dictar su No, primera pero clase. él no tiene, digamos, autorización para realizar seminarios, ¿no? Ok. Él tiene que ser un profesor que dedique a la teoría, ¿no? Entonces, por eso que ustedes se bloquean, no cumplen con su carga académica, porque el tiempo es muy corto. Entonces, él tiene que hacer clases teóricas, y excepto Cuellar, que tiene otro tipo de designación para crear revistas de revistas, etcétera, ¿no? Y cada uno tiene, como somos cuatro, cada uno tiene una misión. Y si nos vamos a brincar en
¿cómo se llama? En actividades para los que no están designados. Entonces cargamos al alumno con responsabilidades que no deben de tener. Entonces resulta que todo lo posponen, buscan pretextos para una u otra cosa, y eso no me parece bien. Pero bueno, aquí voy a cortar, mañana prosigo, si tienen su reunión con Alejos. Ha sido un placer estar con ustedes y buenos días. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tenga buena tarde. Mm.